3 meses en la escuela del Espíritu, 10ª semana, 7º día. Lea Hechos capítulo 22, versículo 1 al 24. Y dice: Hermanos israelitas y dirigentes de nuestra nación, escuchad lo que ahora voy a alegar ante vosotros en mi defensa. Al oír que se expresaba en arameo, prestaron más atención. Soy judío, afirmó Pablo, nací en Tarso de Cilicia, pero me he educado en esta ciudad. Mi maestro fue Gamaliel, quien me instruyó con esmero en la ley de nuestros antepasados. Siempre he mostrado un celo ardiente por Dios, igual que vosotros hoy. He perseguido a muerte a los seguidores de este nuevo camino del Señor, apresando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. De ello pueden dar testimonio el sumo sacerdote y el consejo de ancianos, pues de ellos recibí cartas para nuestros correligionarios judíos de Damasco, a donde me dirigía con el propósito de apresar a los creyentes que allí hubiera y traerlos encadenados a Jerusalén para ser castigados. Iba pues de camino cuando cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una luz deslumbrante que procedía del cielo. Caí al suelo y escuché una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó. Mis acompañantes vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Él me dijo: levántate y vete a Damasco. Allí te dirán lo que se te ha encargado realizar. Como el fulgor de aquella luz me había dejado ciego, mis compañeros o mis acompañantes me condujeron de la mano hasta Damasco. Había allí un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley y muy estimado por todos los residentes judíos. Este vino a mi encuentro y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saúl, recobra la vista. Al instante recobré la vista y pude verlo. Ananías, por su parte, añadió: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para manifestarte su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su propia voz, porque debes ser su testigo ante todos de cuanto has oído y presenciado. No pierdas tiempo ahora, anda, bautízate y libérate de tus pecados invocando el nombre del Señor. A mi regreso a Jerusalén, un día en que estaba orando en el templo, tuve un éxtasis. Vi al Señor que me decía: date prisa, sal enseguida de Jerusalén, pues no van a aceptar tu testimonio sobre mí. Señor, respondí, ellos saben que yo soy el que iba por las sinagogas para encarcelar y torturar a tus creyentes. Incluso cuando mataron a Esteban, tu testigo, ahí estaba yo presente, aprobando el proceder y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me contestó: ponte en camino, pues voy a enviarte a las más remotas naciones. Hasta aquí todos habían escuchado con atención, pero en ese momento comenzaron a gritar: ¡fuera con él! ¡No merece vivir! Como no dejaban de vociferar, de agitar sus mantos y de arrojar polvo al aire, el comandante mandó que metieran a Pablo en la fortaleza y lo azotasen, a ver si confesaba, y de esa forma era posible averiguar la razón del griterío contra él. Veamos. Una vez recibido el permiso de Lisias, Pablo se dirige a la multitud en lengua hebrea, es decir, en arameo. Su discurso es de carácter autobiográfico. Es por ese discurso
que nos enteramos de que Pablo, a pesar de ser oriundo de Tarso, se había creado en Jerusalén y había estudiado a los pies de Gamaliel, a quien ya encontramos antes en el capítulo 5, versículo 34 al 39. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. También aquí aparece por segunda vez en Hechos la historia de la conversión de Pablo. Las otras dos veces son el capítulo 9, versículo 1 al 19 y capítulo 26, versículo 12 al 18, en los versículos 17 al 21. Se añade algo nuevo de que no teníamos noticias hasta este punto. En Jerusalén, precisamente en el templo, Pablo tuvo un éxtasis en el que Jesús le ordenó que saliera de Jerusalén porque no recibirían su testimonio acerca de mí. Y además porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Si bien la multitud le escuchó hasta ese punto, no ha de sorprendernos el que ahora se alboroten de nuevo. En estas pocas palabras, Pablo les ha ofendido doblemente. En primer lugar, se ha atrevido a decir que fue precisamente aquí, en este santo lugar, que Jesús le habló. Por implicación, Pablo está equiparando a Jesús con el Dios del templo. En segundo lugar, Pablo ha vuelto a mencionar su misión a los gentiles, que es precisamente la razón del motín, y ha afirmado que esa misión surgió de un mandato recibido en el templo. Otra vez la multitud le pide la muerte de Pablo en un tumulto que amenaza dar el motín. La respuesta del tribuno, a fin de detener el motín, es ordenarles a los soldados que acaben de introducir a Pablo en la fortaleza. Ya estaba en las gradas que conducían a ella para allí averiguar la verdad del asunto, torturando a Pablo con azotes. Juzguemos. Este discurso de Pablo es sumamente interesante por sus implicaciones para nuestra misión hoy. En primer lugar, Pablo reconoce y subraya los lazos que le unen con su auditorio y hasta les da crédito por sus percepciones y tradiciones religiosas. Esto es contrario a mucho de lo que se entiende por evangelismo. En algunos de nuestros círculos, donde se empieza por atacar todas las tradiciones y la cultura de quienes nos escuchan, y es muy distinto de cierto tipo de predicación que tuvo y a veces todavía tiene lugar en nuestras comunidades hispanas, donde se nos dice de mil maneras que toda la tradición y cultura hispana y la religiosidad que aprendemos de nuestros antepasados tiene que ser descartadas. No, Pablo afirma la religiosidad de los que le oyen y lo hace no solamente por ganarse su buena voluntad, sino también y sobre todo porque verdaderamente aprecia esa religiosidad y esas tradiciones. Les invita a creer en Jesús, sí, y a la postre, su insistencia en el nombre de Jesús es lo que va a renovar el motín contra él. Pero Pablo no predica a Jesús diciéndoles primero que no valen nada, que son un montón de paganos, que su cultura y tradiciones son de Satanás. Al contrario, el mensaje es de amor y de afirmación aún para los mismos que persiguen a los cristianos. Esto es muy distinto de lo que tantas veces y de tantos modos se nos ha enseñado a los hispanos, que para ser verdaderamente cristianos tenemos que volverles las espaldas a las tradiciones culturales y religiosas de nuestros antepasados, como si esos antepasados hubieran sido ateos empedernidos
sin conocimiento alguno de las cosas de Dios. Y como si solamente se pudiera ser cristiano aceptando una cultura foránea, de la de los misioneros que primero nos predicaron y de la sociedad que nos rodea. Gracias a Dios, ya nuestra iglesia va logrando su madurez. Y parte de esa madurez consiste en poder ver la acción y manifestación de Dios aún allí donde aquellos misioneros no podían verla. A base de esa nueva visión de nuestra cultura y tradiciones, vamos descubriendo el modo propio de ser a la vez verdaderamente hispanos y verdaderamente fieles al Evangelio. Es una tarea que no debemos descuidar. Actuemos. Piense en alguna tradición que aprendió usted de sus abuelos o en alguna costumbre de sus antepasados. ¿Cómo se relaciona eso con la vida de la iglesia hoy? ¿Se enriquecería esa vida si recobraríamos algunas de esas tradiciones? Piénselo.